Hola Tomás, ¿cómo estás, hombre? Qué rico saludarte. Hola, hola, Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo está? Saludos para Muy bien, todos. muy bien. Yo feliz, hombre, de tenerte por aquí. Les cuento de una vez, les aclaro, porque imagínate, Tomás, que me estaban preguntando si eras mi hijo, si eras familiar o si no sé qué. Y yo, bueno, no me da para tener un hijo tan grande, pero bueno, en realidad nada que ver. Los apellidos coinciden, pero no tenemos más que familiaridad que la de ya una amistad, si me permites decirlo así, hombre, Tomás, porque me parece de verdad que es un ser maravilloso este que llegó a contarnos sus historias y por eso recientemente yo tuve la oportunidad de tenerlo en la consulta y les cuento que me conmovió muchísimo su historia y por eso dije, Tomás, esto hay que contarlo, esto hay que llevárselo a la gente para que nos enteremos de todo esto tan bonito que viviste. Pero empecemos primero por preguntarte una cosa elemental. ¿Quién es Tomás Posada González, hombre? Bueno, esa pregunta es la que siempre uno dice, ¿y yo quién soy? No, Tomás Posada, tengo 33 años, Alejandro. eh, bueno, soy administrador de empresas de profesión, me especialicé en finanzas y me he dedicado a trabajar mi ser para ser y tener. Y en todo ese proceso de vida pues han pasado obviamente muchísimas cosas. Hoy actualmente me encuentro pues liderando un proceso empresarial y bueno, acompañando y apoyando muchas personas que nos han permitido estar en su camino, en su vida y sumar un poco, sumar un grano de arena. Eso es lo que estamos haciendo actualmente, eso somos. Además, Tomás es alguien muy modesto, porque ustedes no se imaginan el tipo de personaje que es en ese mundo empresarial y de la No, no. parte de mercadeo. Eso, bueno, fíjate que no tenés nada argentino, ¿no? Entonces, está bien. Me pongo hasta Pero de nervioso, verdad, vea, me están sudando las manos. eso me encanta, porque es que eso es lo que yo le decía a Tomás, hombre, yo quiero contar una historia del ser humano, del ser que vivió estos procesos que ya vamos a escuchar, y por eso titulamos la charla Tomás Posada, una historia de súper resiliencia, ni siquiera la quise poner de resiliencia, sino de súper resiliencia. Para quienes Muchas no gracias. conocen mucho el término resiliencia, esa es la capacidad en física que tienen algunos materiales que cuando son sometidos a ciertas presiones, tienen la capacidad de volver a su estado inicial y tal vez mejorados. Y eso es lo que yo siento que ocurrió con Tomás en su historia de vida, que ya ustedes van a escuchar y de alguna forma es aprovechar como el sentido del viento cuando hay, digamos que contracorrientes y cuando hay momentos difíciles, cuando nos sentimos vencidos por la fatiga y cuando en verdad se tiene que asomar la tenacidad, la perseverancia, la fortaleza, la capacidad de aguante, la capacidad adaptativa. Bueno, son tantas cosas que por eso yo quisiera, Tomás, que empezáramos a contar. Hombre, tu vida iba bastante bien hasta un momento en que digamos que súbitamente se voltearon muchas cosas en tu vida. ¿Qué pasó? Yo encuentro a Tomás en esta consulta y me dice, yo vengo por esto y esto que él nos va a contar, pero la historia empieza por allá, si no estoy mal, en 2018, Tomás, ¿cierto? Bien. Sí. ¿Quién era Tomás en ese momento, además de ser el tipo exitoso, el tipo, digamos que experto en finanzas, en mercados, todas esas cosas? Y digamos, cómo era la vida tuya hasta ese momento? Bueno, vamos a tratar de sintetizarla mucho para no aburrirlos pues con todo este tema. Vamos a sustraer como lo más relevante. A ver, Alejandro, el tema es mucho más profundo, empieza realmente hace muchos años eh, con mi padre en el año 2003. Mi padre enferma de la columna y nosotros perdimos todo, o sea, quebramos, ¿vale? Yo soy el mayor de tres hermanos. Yo para ese entonces estaba terminando el bachillerato. Yo me gradué por ventanilla del bachillerato. Eso es algo que yo cuento no con deshonra, sino antes como con exaltándolo, porque todas las condiciones estaban dadas para yo no terminar mi bachillerato.
Y una de las cosas que yo me mentalicé era que esa situación que vivimos por los 3 años familiar, a mí eso no me podía volver a pasar nunca, que yo me iba a dedicar a prepararme. En mi mente nunca ha estado ser una persona exitosa, tener dinero, tener fama. Se los aseguro que eso nunca ha sido en mi vida un enfoque, porque en ese momento la pasamos tan mal que mi enfoque era simplemente comprender por qué estábamos mal, querer superar eso, y para mí el objetivo de vida primordial que he tenido en todos los años y en todo lo que he vivido es ser una persona que está preparada para cualquier reto que la vida le ponga. Para mí, para mí ese es ganar en la vida. Para mí eso es ser alguien eh, relevante. No tener, sino estar preparado para todas las condiciones. ¿Vale? Aquí hay un Y bueno, elemento nuevo para mí. Aquí hay un elemento nuevo para mí, es lo de que tu padre enfermó de la columna. Ahorita van a entender por qué interrumpo a Tomás en este pedacito. Yo no sé, Tomás, si oigamos mejor sin los audífonos o con los audífonos, porque a veces me da la impresión de que se va cortando un poquitico la voz. No sé si de pronto así, a ver qué pasa. Vamos a probarlo, ahí me dicen qué tal. Mucho mejor. ¿Mucho mejor? Yo creo que se escucha mucho mejor así. Sí. Okay. Bueno, entonces esa parte me llama mucho la atención. Sigue, que no te quiero interrumpir. Listo. Bueno, toda la vida empieza a transcurrir. Obviamente después de ese suceso pasan 6, 7 años aproximadamente, familiarmente reinventándonos, reorganizándonos, iniciando. Y la vida sola me fue poniendo en una posición de liderazgo familiar. La vida sola, yo no lo pedí, yo no lo busqué, la vida sola, pero lo asumí. Esa es mi responsabilidad y vamos hacia adelante. No voy a llorar, no voy a asustarme y vamos a hacerlo pues, de la mejor manera y que salga como tenga que pasar, como tenga que suceder. Resulta que todo empezó muy bien en mi vida desde el año 2015, pero muy bien a una forma que ni siquiera yo me lo llegué a imaginar en mi vida. O sea, elevado al cubo, fue como hacer un salto cuántico. Y ya mi vida, los 3 últimos años anteriores al suceso importante o relevante, que es la pregunta puntual que me hizo, ¿cuál era mi vida? Mi vida era montado en un avión. Llegué a tener en el año 160 vuelos internacionales. Alguien me dijo que volé más incluso que algunos, digamos, personas que viven de esto en la aviación. Y era una vida de mucho trabajo, de un crecimiento que no había experimentado nunca en mi vida y que no me imaginé, pero aprovechándolo. Yo sentía que tenía que aprovechar eso y que estaba preparado para eso y quería estar a la altura. Y eso me la pasaba haciendo hasta el año 2018. Obviamente con esto no era montado en un avión paseando, era trabajando, ¿cierto? O sea, era Trabajando en tus finanzas, sí, ¿no? comiéndome el mundo, aprendiendo, devorándome relaciones, devorándome conocimiento, experiencias, personas que conocía todo el tiempo en diferentes países. Feliz, ¿cierto? Y en ese momento, ¿qué ocurre? Ibas muy bien, 2015 marca un momento espectacular, un momento de crecimiento, como ya lo dijiste, exponencial. Por supuesto, la vida te sonríe, súper exitoso, económicamente, ni qué decir. Maravilloso todo esto. Y de pronto llega ese 2018. Sí, de pronto llega 2018. Yo desde noviembre de 2017 empiezo a sentir mi organismo diferente, empiezo ya y el organismo empieza a manifestarme, estamos agotados, eso era un ritmo de vida que, pues bueno, y mayo de 2018 el cuerpo no voy más, yo tengo un vuelo de Ciudad de México a Medellín, ese vuelo sale a las 7 de la noche de Ciudad de México, llega a Medellín a las 11 por Aeroméxico, me acuerdo perfecto, y, y en el vuelo me paralizó la pierna y el brazo derecho, estaba en cabina y estaba descansando un poco, me despertó algo de turbulencia y me paralizó el lado izquierdo, el lado derecho, perdón, Espera, de la pierna. aclarémosle un poquitico a la gente, porque aquí me están preguntando que qué hacías en ese entonces, que si tenías tu propia empresa, ¿qué te Sí, dedicabas? sí, claro. Yo me había retirado yo era empleado, pues, trabajé en la banca y me retiré y empecé a formar mis emprendimientos y la vida se me empezó. Yo me lancé a emprender con toda mi energía, con todo lo que era, como si no hubiera un mañana, y la vida me empezó a poner una cantidad de situaciones
de oportunidades y yo empecé a tomar todas y a crecer sin miedo, sin temor, sin pensarlo dos veces. Y ahí surgió esto. La oportunidad es una diosa altanera que no pierde el tiempo con aquel o aquella que no está preparada para ella. Qué maravilla esa frase, me encantó. Oportunidades hay todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Quiénes las aprovechan? Los que quieren, los que están cansados de una situación, los que tienen una sombra que los acompaña en su pasado o en su presente de algo que quieren y que no han podido lograr. Para esas personas son los que se presentan la oportunidad y la aprovechan. Los que están en zona de confort, pues no la aprovechan y ya. Entonces yo estaba trabajando, estaba en una conferencia, luego les doy más detalles de eso, y ahí sucede eso. Y ahí empezó ya el cambio total. Estaba con una hernia, esa fue la patología, L4, L5, S1, S2. Perdón, traduzcámosle acá a la gente. Una hernia Okay. L4, L5, S1, S2 significa en la parte baja de la columna, lo que llamamos la columna lumbar. Entre cada vértebra hay una especie de cojincito articular que permite el movimiento y resulta que ese cojín articular en él se empieza a salir por uno de los lados. Eso es lo que es una hernia. Entonces pinza los nervios y lo que genera es un dolor muy, muy molesto y unas limitaciones físicas importantes. Ahora sí, es que yo quiero ir traduciéndole a la gente que se va metiendo aquí porque me parece súper importante. Entre otras cosas, compártanle esta historia ahí donde dice compartir historia con toda la gente que puedan, porque es que escuchar esta historia de verdad es muy bonito y vamos a entender por qué. Sigue entonces. Entonces, esa hernia me lesionó el nervio cervical y eso produjo la parálisis, produjo pues la situación que exteriorizó eso. ¿Qué pasa? Que yo en mi energía, estaba en total fortaleza de edad, de salud, etcétera, fui, consulto y así, express. ¿Cuál es el mejor especialista? Esta persona, está listo, vamos, cita ya. Como soy yo, ¿cierto? Hacedor, así, ya mismo. Yo no le doy tiempo a nada que transcurra, yo no, ahí, inmediato. Y pues la prueba dice, hay tres formas de tratar esto. El especialista, cualquiera, y yo la más rápida. No tengo temor de nada, vamos a quirófano. No, te voy a hacer 3 bloqueos. Esos bloqueos antes me complicaron la situación. Espérate, yo te digo algo ahí que dijiste cervical, El lumbar, nervio, el nervio, el el nervio. nervio, pero cervical o lumbar. Lumbar, Lumbar, perdón, lumbar. eso sí, Porque eso, cervical perfecto. es en las manos. Es Eso, cuando ya para la parte cervical, lumbar es. eso es. En el cervical salen los nervios que irradian hasta las manos y en la parte lumbar las que irradian hasta los pies. Y que había habido ahí un pequeño lapsus. ¿Listo? Sigamos. Gracias. Entonces, ya yo dije, vamos a quirófano. Y bueno, entré a quirófano por algo que no era tampoco complicado. O sea, la patología tampoco era un tema que usted diga, no, eso es de alto riesgo, eso se va a morir o no. No, era un tema de tratarse de una sobrecarga. Y bueno, dicen los especialistas que posiblemente un 60% aproximadamente de la población mundial está herniada, solo que pues no, entonces no es un tema que uno diga, ay, no. ¿Qué pasó? Que no salió bien la cirugía, me tuvieron que intervenir de urgencia por segunda ocasión en menos de una semana y ahí ya las cosas se complicaron. Ya entré en un cuadro crítico de bueno, muchas cosas que pasaron para no entrar en tanto detalle ahí, pero se complicaron con 3 bacterias intrahospitalarias. No una, como decían ellos, sino 3. Entonces esto ya generó una situación muy delicada en torno a este cuadro clínico que nos llevó a estar. Esto empezó en mayo y terminó en mayo de 2018 y terminó en junio del año 2020. Miren esto, que esto es algo así como 18 meses por haber metido en una clínica. Además, yo voy a contar un poquito el detalle, si me lo permites, Tomás, porque es que fueron esas infecciones recurrentes, imagínense a nivel de la columna, es un sitio supremamente complejo y desde el punto de vista quirúrgico a veces difícil de abordar. 18 meses de hospitalización, entiendo que fueron algo así como 11 cirugías, ¿no? Sí. Y además, como si fuera poco, llegó a estar tan mal este hombre que logró hacer hasta 2 paros cardíacos, entiendo yo, ¿no? Bien. Miren,
todo lo que va ocurriendo allí y obviamente traten ustedes de visualizar la película y ver qué le ocurre no solamente al cuerpo, sino al ser humano que habita en ese cuerpo durante 18 meses de hospitalización con toda esta cantidad de complicaciones. Un hombre, ustedes lo ven absolutamente joven, entero. Bueno, aquí empezó la Feria de las Flores, hombre, Tomás. Y entonces, ¿qué significa eso en ese tiempo? Imagino que a alguien como tú se le pasan 50.000 cosas por la cabeza en ese momento. Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? ¿Para dónde voy? ¿Qué ocurre en ese momento en tu ser? Lo primero que pasó por mi mente cuando tuve un poco de conciencia después de todo lo crítico que ocurrió, porque la primera instancia que me entero de esta patología y todo, yo, opéreme, porque me dijeron, no, en 3 días estás ya bien, en 8 caminando y a cuidarse un poquitico y ya sigues tu vida. Entonces eso fue como express, pero cuando eso no sale bien y se complica todo esto y todo este tema, entonces ya en esa calma se viene a mi mente, ¿cómo estoy preparado para este reto de vida? Porque yo ya conozco esto. Esto ya ocurrió en el 2003, 4, 5 con mi familia y yo me prometí que iba a llegar preparado. Sí cumplí eso, estoy listo. Por fortuna estaba en otras áreas de mi vida listo, ¿cierto? Listo no, o sea, estaba a la altura, porque uno nunca está listo para nada. Estaba a la altura, o sea, de asumir el reto, el tema. Lo que yo no me imaginé nunca es que eso fuera a ser tanto tiempo. Claro. Porque, pues bueno, no sé quiénes han vivido eso, pero cuando tú estás en una clínica 4 o 5 semanas ya es saturante. Ahora, vivir allá es otra dinámica. Para uno, para la familia, que esa es la otra historia. O sea, la historia, digamos, de protagonismo será la de uno. Yo digo que no, es la de la familia, pues porque yo casi todo el tiempo estaba sedado, conectado, o sea, no tenía mucha. Ellos, vivir eso con Claro. conciencia activa todo el tiempo, Dios mío. Y la otra historia que le contaba a usted, doctor Alejandro, del equipo médico. De verdad que hasta lo tomo con un poco de calma y respiro porque desarrollé una sensibilidad hacia el gremio de la salud altísima porque somos muy ajenos a esa realidad, los seres humanos que no estamos ahí, y cuando uno se va a vivir allá con ellos, yo se lo decía a usted, Alejandro, yo creo que las personas que empiezan a estudiar medicina, yo creo que no dimensionan en lo que se están metiendo. Yo creo que lo hacen más es por un sueño de pequeñitos, como uno decir, ay, yo quiero ser astronauta, pero no dimensionan lo que se les espera. Porque la verdad, yo que estudié allá tanto tiempo, eh, no tienen vida. O sea, la vida de ellos es uno enfermo. Eh, y bueno, para no entrar en detalles, yo decía, Dios mío, o sea, tienen todo mi respeto, toda mi admiración. Yo, bueno, sé que desde lo poco que puedo aportar en mi vida, para personas de ese gremio siempre voy a tener un inmenso respeto, voy a tener siempre un sí para apoyar en lo que yo pueda. Porque de verdad que vivir allá todo ese tiempo y todo lo que hicieron por mí, por mi familia, a pesar de los malos ratos, Alejandro, porque me acuerdo bien una anécdota, a mí me empezaron a poner morfina, luego hidromorfona y por último oxicodona. Creo que ese fue el orden. No, me disculpan si hay personas de la salud, yo no sé mucho de eso, pero creo que ese era el orden. Pero iban de menor a mayor de acuerdo al dolor. A la No potencia. recuerdo cuál era la más fuerte, pues entonces no sé. Sí. Pero ya llegaba un punto en que mi cuerpo manifestó adicción a ese medicamento, entonces ya empieza la cabeza, la mente, ya es un tema complicado. Y los médicos del dolor eran 3 y yo me acuerdo una especialista, pues una vez no me encontró en el mejor momento y tuve hacia ella un mal momento, digámoslo así, porque no era yo, estaba siendo víctima de un dolor crónico que ya con nada me lo controlaban, ya yo estaba en una etapa muy terminal y hubo un pequeño momento ahí con ella y yo me arrepiento de eso todos los días de mi vida, porque esa persona no tenía la culpa de mi situación y antes estaban llegando a ayudarme por todos lados y yo no entendía. Yo estaba muriéndome. El dolor, ya yo perdía, ya yo estaba desequilibrado un poco, ya mi cuerpo no sabía si era emocional el dolor, si era, en fin. Y fueron momentos, sucesos muy intensos
pero cogí un gran aprecio, cogí una gran admiración, respeto por ustedes, por lo que aportan, por lo que ayudan. Mencionaste ahí dos cosas que a mí me parecen súper valiosas. Uno, yo creo que en un momento en el que se despierta esa capacidad de resiliencia, de soportar todo el dolor, de empezar a adaptarse y a comprometerse con la vida, surge algo muy valioso y son tus redes de apoyo, tu familia, que como bien lo dijiste, muchas veces quien más sufre es esa familia que está ahí pendiente de cada momento y a cada instante, y obviamente ellos sí absolutamente conscientes porque muchas veces estuviste sedado y tal vez muchas veces fuiste ajeno a lo que estaba ocurriendo a tu alrededor, y eso me parece fundamental, siempre entender que somos seres vinculantes y que necesitamos esas redes de apoyo para salir adelante, y ahí es cuando infortunadamente empezamos a valorar lo que realmente es significativo en ese grupo de apoyo, en esa familia que siempre está presente, que siempre está dispuesta a darlo todo. Pero además mencionaste esa red de apoyo tan importante que son los médicos. Yo, toda mi honra también a mis colegas y sobre todo a quienes tienen que llevar esa vida hospitalaria que no es para nada fácil. Mire, hay dos situaciones, doctor Alejandro, que te resetean en la vida. A ver, el ser humano empieza en un proceso de nacer, crecer, reproducirse, morirse, y en todo ese lapso pues empieza a avanzar, a crecer, los que quieren, los que no, no, y se van automotivando y autoelevando, y ahí surge el ego bueno, el ego malo, y eso se empieza a nutrir, eso empieza a subir, y etcétera, ¿cierto? Y hay dos cosas que nos resetean en la vida, una cárcel y una clínica. Yo le decía a usted, doctor, la habitación de hotel más cara que yo pagué en mi vida fue la clínica. Y créame que estuve, y esto no lo digo, ojalá no me lo malinterpreten, por favor, lo llevamos como reflexión, pero he tenido la oportunidad de estar en los hoteles más lujosos del mundo. Y les digo una cosa, la habitación más cara de mi vida que he pagado es esa, en la clínica. Y ese proceso de reseteo en una clínica, la familia, hay seres humanos que en ese ego que les va dando el crecimiento y la evolución de autocrecimiento, dicen, es que yo no me debo a nadie, yo me hice solo, a mí nadie me regaló nada. A ver, a ver, A Dios ver. quiera que no pases por una de estas dos, ¿cierto? Todos suman la vida. Nadie tiene obligación de darnos, de regalarnos nada, de enseñarnos nada, de tomarse un tiempo de su existencia que es bien privado, bien singular, para venir a compartir con las personas lo que sabe. Nadie tiene obligación de eso, nadie. Cuando alguien se tome un minuto de su tiempo para ti, esa persona está siendo muy generosa porque está de su tiempo sacando un minuto para alguien que no es nadie con él, para lo que sea. Valóralo, respétalo, edifícalo. Toma conciencia que todo eso te nutre. ¿Por qué? Porque resulta que uno sí se debe a todo el mundo. Uno se debe a esa persona que hoy te puso zancadilla. Uno se debe a esa persona que hoy te dio la mano. Uno se debe a esa persona que hoy te enseñó algo, de quién sabe de qué manera, pero que te lo enseñó y no te has dado cuenta. Y cuando pasas por ese ciclo, esa etapa de tu vida, es donde empiezas a valorar todo esto. Nos debemos a todo nuestro entorno. Por eso hay que hacer las cosas bien. Por eso cuando nos equivoquemos y no las hacemos mal, porque somos humanos, hay que respirar, inclinar nuestra cabeza, pedir disculpas, pedir perdón, tratar de reorganizar el camino, porque eso es lo que realmente nos va a hacer personas de altura. Y de altura me refiero honrosas de este medio en el que vivimos. Qué bonito eso, hombre, Tomás. Mira, yo no sé si alguna vez has leído un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Entonces el hombre estuvo en los campos de concentración nazi y entonces narra cómo fue capaz de sobrevivir. Y había una cosa fundamental, y es que para saber que podía salir adelante y contar con esa resiliencia, siempre había una motivación, un sentido, un propósito. ¿Qué fue lo que encontraste en la clínica que en ese momento te dijo, yo tengo que recuperar el sentido de mi vida, tengo que avanzar en este sentido y hay un motorcito que me mueve allá afuera y que me está diciendo, venga, avancemos? Ay, doctor, yo tengo que ser muy sincero porque no quiero decir algo que no es cierto. Lo tengo que decir, ¿cierto? Claro. Bueno, y yo en ese momento, cuando
el tema se puso serio, que ya me estaba yendo de este plano, yo daba solamente gracias. Yo me siento una persona supremamente privilegiada. Me han pasado demasiadas cosas, sí, pero yo tengo que ser muy agradecido con mi vida. Si yo hoy debo retirarme de esta vida, no me llevo nada. Yo al día de hoy y en ese momento más, se lo aseguro que lo que me ataba a este mundo era simplemente agradecimiento. Yo agradezco todo lo que me ha pasado, considero por mis acciones que hombre, he sido buen hijo, buen hermano, buen papá, tengo una hija, y, y si esta fue la oportunidad que ya tuve hasta esta edad, porque yo en ese momento iba cumpliendo 30 años, cuando eso pasó, 29 años, yo dije, no me quedo con nada en el bolsillo, no tengo que, me voy con la maleta llena de agradecimiento por lo que viví, tuve una vida muy bonita, gracias a Dios, y dije, de hecho en la octava cirugía, bueno, aclaro algo, doctor Alejandro. Parte de lo que yo relato de todo esto no es que yo tengo el recuerdo con conciencia, o sea, esto me lo contaron a mí, mis familiares en el relato al abogado cuando estábamos haciendo todo este tema pues ya jurídico, pero pues yo no soy consciente de todo lo que pasó, a mí me contaron la historia. Entonces, aparte de lo que yo relato, puede ser un poco imprecisa, la entrevista la deberían hacer a mi madre, a mi familia, a mi novia, que ellos fueron los que, y yo no me enteraba de muchas cosas cuando ellos los llamaban a decirles, por ejemplo, a mi novia, un día que las plaquetas están en el piso, tiene VIH posiblemente. Imagínate esa pobre mujer. Imagínate. Y yo eso no me enteré sino hasta después que lo hablaba. Pues sí, mira las noches que pasó ella esperando el resultado. Claro. A mi familia, bueno, en fin. Entonces, en ese... Es que espérate un momentico, que yo aquí tengo que meter la cucharada, hombre, Tomás. Es que él lo dice muy simple y no, lo único que yo tenía era agradecimiento por la vida y si me podía y me tenía que ir, pues me tenía que ir. Pero es que imagínense esto y es donde uno reconoce un ser grandioso y por esto el motivo para invitarte, Tomás, y de verdad que es que me parece una historia muy bella, además contada y narrada de la forma en que tú lo haces, porque normalmente la gente pasa por fases de negación y de cosas muy complejas que hacen que, por supuesto, uno reniegue esto, porque me tocó a mí, es que tal cosa. Y en cambio, aquí, fíjense, hay una historia de agradecimiento. Esa historia de agradecimiento es estar en gracia realmente y es estar en ese estado de plenitud interior a pesar de que físicamente estás completamente menguado y casi que al otro lado, como ya lo has mencionado. Entonces, imagínense lo importante que es en un momento como esos, uno vivir en un estado de agradecimiento. Esto a mí me parece absolutamente fascinante. Bueno, cabe aclarar que no resultó VIH positivo. Sí, total. No, doctor, ¿por qué agradecido? Porque... bueno, aquí nos preguntan qué es lo jurídico también. Claro, porque, bueno, entonces, a ver, primero hay pólizas, hay seguros, ¿verdad? En la vida, cuando usted tiene tantas responsabilidades, uno tiene que minimizar los impactos de riesgo que puedan presentarse, entonces por eso están las pólizas, entonces hay investigaciones, historias clínicas, y se encontraron muchos hallazgos. Yo estuve en 2 clínicas, no vamos obviamente aquí a mencionar nombres ni nada por respeto, pues obviamente, y en una de esas clínicas las cosas no se hicieron, digamos, según lo jurídico y los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, porque aquí estamos hablando de 3 bacterias intrahospitalarias que están en la lista de la Organización Mundial de la Salud como mortales. De esas 3 estaban en el top 5, o sea, ni siquiera en el top 100. Me tocaron del top 5, o sea, las campeonas. Y obviamente eso es sujeto a investigación porque está ya en riesgo la vida de muchos más pacientes y de muchas más personas. Entonces es por eso lo jurídico, para no entrar en mucho detalle. Entonces, volviendo al otro punto, doctor Alejandro, a ver, ¿por qué agradecimiento? Porque, y yo se lo digo a las personas, hay 2 tipos de seres en este mundo, pues a las que me dan la oportunidad de compartir en privado. Hay 2 tipos de personas. Hay personas que vienen a este mundo a arrastrarse y a arrastrar a todo el que encuentren. Claro. Y hay personas que vienen a este mundo a levantarse y a levantar a los demás. Yo quiero ser esa segunda. Entonces, yo vivo cada día como si fuera el último. Los seres humanos, no sé por qué tenemos eso en nuestro chip, que vivimos la línea de la vida como si fuéramos eternos. Entonces, todo lo que incorporamos en nuestro bolso, que vamos a llevar en este viaje,
debe ser constante. Y no hay Ujú. nada constante en la vida, lo único constante es la muerte. De hecho, yo se lo decía a usted, doctor Alejandro, para mí Tomás Posada, siendo pues muy respetuoso, no quiero entrar en teorías ni nada de eso, para mí el éxito es simplemente una palabra, eso no existe. Para mí el éxito es un concepto que se inventan bueno, otras cosas, no quiero entrar en eso. Para mí existen pequeños momentos de plenitud en la vida. Plenitud es donde hay tres factores que llenan de confianza a un ser humano, que es su familia, es su bienestar, la parte económica, la parte financiera que nutre y estabiliza muchos temas, y la salud, ¿verdad? Y eso nunca es constante, eso hay que trabajarlo día a día, cada área. Y hay una etapa en la vida donde, bueno, esas tres se alinean y están bien, pero eso es como un comercial de televisión, eso es temporal, y eso hay que disfrutarlo mucho, eso hay que vivirlo como un triunfo de esos, Dios mío, mundiales, porque son pequeños momentos y en algún momento, estás bien en lo financiero, ay, te enfermaste, ya no tienes plenitud, ya no podemos hablar de, bueno, los que creen éxito, ya no, o que un familiar falleció, o sí me entienden, entonces son Sí, pequeños claro. momentos, así lo veo yo, entonces por eso yo vivo, y esto no es teoría, ni conceptos, ni ideologías, no, por lo que me pasó en mi infancia, que ya lo mencioné al inicio, aprendí a vivir mi vida como literal, como si no hubiera un mañana. Obviamente hay cosas que uno planea, que uno, por ejemplo, yo le digo mucho a la gente en mi entorno, doctor Alejandro, usted a mí nunca me va a ver, y me disculpan que hable en primera persona de esta pequeña parte, nunca me va a ver, por ejemplo, planeando un paseo, planeando una salida, un viaje. Lo programo máximo a 8 días. Yo de ahí para allá nunca ni me pregunten eso. Porque yo no quiero planear. Yo lo único que planeo es mi vida financiera. Todo lo demás para mí va a suceder como debe suceder. Y lo vivo. Entonces no espero que haya un día la madre para ir a decir a mi madre la amo y llevarle rosas. No, yo creo que debo ser el novio de ella todos los días porque no sé hasta cuándo estemos juntos. Y así con todos las personas. ¿Por qué? Por esos sucesos que han pasado. Simplemente por eso. ¿Cierto? No es más, Ujú. es simple, no hay que darle tanta trascendencia tampoco. Vamos a vivir como lo que somos, humanos frágiles. La vida es tan frágil. Vulnerable. O sea, un día yo estaba, mire, se lo voy a decir así, y esto sí quiero ser un poquitico pragmático y fuerte. Espero, por favor, no me malinterpreten porque hay momentos en los que no me gusta seguir tanto como protocolo, ¿cierto? Habían unos momentos en esa etapa de mi vida antes de esa situación de salud. Lo voy a decir así, tal cual, que mi meta era ese mes llegar a una cifra económica personal muy, muy alta. Este mes quiero ganarme 500 millones de pesos. Y me los ganaba. ¿Listo? Y es tan frágil el ser humano, ¿ok? Que unos meses después, mi meta era que mis funciones renales funcionaran. O sea, ir a llegar al baño. ¿Me entiendes? Oh, No wow. había otra meta. O sea, era todo mi organismo, todo mi sistema en pro de poder orinar para que me pudieran, para que no me tuvieran que sondear otra vez porque es muy infeccioso y ya no aguantaba otra infección más. ¿Se entiende? Claro, claro. Era así de simple es. Luego era poder caminar. Eso a mí me impresiona, Tomás. Es que, bueno, por cierto, ibas a empezar a contar algo de la octava cirugía por ahí que hubo ahí algún tipo de complicación, pero antes que eso, a ver, es que yo, insisto, no dejo de impresionarme. Te confieso que a veces me conmueve tanto esta historia que hasta se me van poniendo los ojos chocolateados porque No, no. muchas veces digamos que soy muy sensible, pero obviamente que es que hay historias de historias y yo oigo esta manera en que tú estás viendo tu propio drama, tu propio proceso y lo que tú dices, ya no son 500 millones de pesos, es una gota de orina, ¿no? Y entonces imagínate lo que eso significa y lo que es importante. Entre otras cosas, yo me río a veces porque Tomás, les confieso, lo tuve 1 hora y media en consulta y no logré que me dijera Alejo o Alejandro, como todo el mundo me dice, sino doctor Alejandro y no se ha podido bajar del título, ya veo. Pero bueno, hay una parte de la historia, y antes de que sigas con la octava cirugía y esto que ocurrió allí, que me pareció muy, muy lindo, que tuvo que ver con tus médicos también, y sobre todo me decías, es que yo estuve todo este tiempo y vi que ni siquiera vacacionaron, ni siquiera, o sea, empataban derecho, ¿no? Y Estaban ahí todo entonces el tiempo.
Eso a mí me parece absolutamente impactante. Pero espérate, antes de meternos allá, cuéntanos esa partecita de la octava cirugía, que eso Se me ponen un poquito hasta los ojos brillosos. Mira, es que era una batalla porque había que ir a quirófano, a lavar. Me empezaban un tratamiento con antibióticos para una bacteria y normalmente un tratamiento son 45 días. Y cuando se estaba terminando, listo, cirugía, lavado, sistema VAC, sistema, se me olvidó, PIC, creo que es como estoy conectado acá, desde acá a la arteria principal para los medicamentos, porque son demasiado fuertes los medicamentos y ya tenía las manos y las venas de tanto de los pies como de las manos ya destruidas, ya hinchados, entonces ya no me podían canalizar por ahí. Y llegamos a la octava cirugía, pero había mucho silencio. O sea, a mí me apoyaban mucho. O sea, me decían las enfermeras, las terapeutas, el internista, el especialista, vamos, muy bien, campeón, vas bien, vamos con fuerza, vamos con fuerza. Yo, listo, bien, cuando podía medio, pues estaba consciente. Pero en la octava cirugía había como mucho silencio. Yo notaba al especialista, que sí quiero decir el nombre porque yo a ese tipo, él no sabe que yo lo amo tanto, la verdad, yo quisiera ser más cercano a él, tener más, ojalá un poco más de cercanía porque es algo que siento, o sea, no sé cómo decirlo, el doctor Julián Zuluaga, joven, cuando él tomó mi caso, porque a mí nadie me quería recibir después de que salió todo mal en la primer clínica, porque ya estaba en un cuadro muy complejo. Él fue el único que me recibió. Yo no sé si porque le tocó, porque quiso, pero fue de los que le dijeron, ninguno quiso. Y él fue el único que tomó, y joven. Incluso mi familia se preocupó, porque digo, es muy joven y Tomás está muy mal. Si tiene la experiencia suficiente para esto, se va a morir. Y fue un tema hasta un poquito vergonzoso, pero hubo esa pregunta, doctor. Sí, claro. está muy joven. Y normalmente, pues, entre más adulto, es más experiencia. Entonces, él fue el que tomó mi caso y él empezó a luchar por mi vida más incluso que yo en muchas ocasiones. Y llegamos a la octava cirugía y yo me acuerdo que entramos a quirófano y era una anestesióloga, no tengo el nombre de ella, no, porque pues no recuerdo mucho. Y ella apenas me dijo, otra vez tú por acá. Y me dijo, Dios mío, eres un ser muy valiente. Y ya, no, pero era como esa tensión. Y llegó el doctor ahí en la preparación antes de pasarme al quirófano, que es y me puso en la mano acá. Eso no se me olvida nunca en la vida. Y me puso la mano y me decía, era como con ganas de decirme algo. Y no le salía y yo le veía su cara desfigurada, lo veía, no sé, no era, ya no vi ese profesional así que parecen una piedra. Ya no vi ese profesional que parece una piedra. Ya vi un humano, ya había una persona ahí como desesperado conmigo y con mi situación. Y yo sí me acuerdo que yo le dije, estoy cansado. Qué bonito eso, qué bonito. Respira. Respira porque es que esto es un acto de valentía enormemente grande. Además, miren la generosidad de Tomás de contarnos su historia, su drama. Es que una cosa es escuchar una cosa por allá afuera, pero otra cosa es escuchar al protagonista de esta historia, además contándola de esa manera y me parece de verdad que me quito el sombrero, honro tu presencia aquí con nosotros, hombre Tomás, porque me conmueve, me sigue conmoviendo y me seguirá conmoviendo. Ya hasta le pedí autorización a Tomás porque quiero contar su historia en un libro que estoy ahora escribiendo y yo creo que es verdaderamente maravilloso. Entre otras cosas, voy a hacer ahí un pequeño paréntesis, Julián, porque ese mismo Julián, Tomás, porque ese mismo Julián Zuluaga fue el que te encontraste en un centro comercial después ya cuando saliste, ¿cierto? Yo quisiera que le contaras a esa gente, a toda esta gente que está aquí con nosotros, más de 200 personas, y los que van a ver esto luego, que ojalá sean muchos, porque estas historias de verdad hay que contarla y es muy bonito y entienden por qué quise invitar a Tomás. Pero es que esa parte a mí me conmovió también demasiado cuando Tomás me la cuenta en consulta. Eh,
cuando pasa todo esto, ¿cierto? Pues meses pasaron. A ver, a mí me dieron hospitalización en casa y llegó el COVID. Entonces, era como que... Esto ya es el colmo. Tenías 3 órdenes de captura de 3 cementerios distintos. Yo, bien, el tratamiento por fin, los cultivos ya están progresando, están saliendo bien, y yo creo que ya estamos saliendo de la etapa crítica y vamos para adelante y todo, pero hay un bichito en el mundo que está matando a todo el mundo. Yo como que, ajá, y entonces, no, vamos a enfrentar, y pues nadie sabe cómo se iba a hacer esto, y ya me enviaron para la casa. Hubo un leve retroceso y muy fuerte porque no es lo mismo estar en condiciones con una habitación apropiada para el tratamiento que yo necesitaba. Yo no caminaba, entonces necesitaba un baño muy grande para, bueno, en fin, todo eso. A la casa hay uno que por muy cómoda que sea, doctor Alejandro y todas las personas que están con nosotros, no son para un enfermo, para un paciente. La camita no se sube, no se reclina, entonces el solo girarme en la cama y tratar de acomodarme para los alimentos era un proceso de 20, 30 minutos. Solo acomodarme. Ir al baño era un tormento. O sea, eran 3 personas ayudándome a moverme y luego sentarme en un aparatico especial para llevarme, y eran los gritos de dolor porque no podía con el cuerpo. Recuerden que me habían ya salvado de las bacterias, pero ahí estaba todavía la lesión. Entonces, había que volver a empezar con ese tema. Cuando pasa todo eso a mí, entonces él lleva mucho tiempo, pasé mucho tiempo sin ver la luz, etcétera, pues muchos temas de esos que propios pues, de estar en una clínica, no por nada malo. Hay que empezar ya a compartir, a socializar, pues hay que empezar a llevarlo a sitios. Yo detesto ir a un centro comercial, yo no puedo con esas logísticas engorrosas. Para mí el tiempo es muy valioso y muy limitado para irme a hacer fila 30, 40 minutos para entrar a un centro comercial, mientras parqueo, mientras llego al punto ya perdí una hora, mientras algo y con todas las... Pues eso para mí es un tema abrumador y yo no voy a la fuerza porque me toca. Y ahí ¿para dónde me llevaron? A un centro comercial. Sí. Y yo era muy estresado porque yo veía todo muy rápido. O sea, la gente caminando rápido, hablando rápido, y yo como en otra dimensión lenta. Y ahí ese día me encuentro a una de las terapeutas que estaba en ese proceso conmigo, y me encuentro al doctor Julián Zuluaga con su esposa y sus 2 hijos, que a mí me dio una alegría que hasta me puse de pie. O sea, estaba sentado y yo, obviamente, pues no pedía ayuda ni nada, sino que yo todavía estaba aquí con todo el sistema de acá. Ya no tenía pañal, nada de eso, pero pues todavía tenía muchos temas y con muchas ayudas. Yo tenía una camiseta anaranjada, él tenía una camiseta de cuadros azul, estaba con su esposa, sus 2 hijos, y él muy, se le notaba alegría, pero como un poco tímido, y la esposa habló: qué gusto conocerte, Tomás. No te imaginas las oraciones que hemos hecho por ti. Qué bonito. Qué Para mí fue yo soy un hombre de números, usted lo sabe, es una muy fría, muy puerca. Yo la verdad, rayo con la timidez, y hay veces no empatizo con muchas personas porque pues soy muy aislado de esa jovialidad, digámoslo así. Y para mí un hombre de ciencia, una persona de ciencia, una familia de ciencia como lo son ustedes, la fe y esa espiritualidad no es su protagonista en la vida, ¿verdad? Y que ellos me dijeran: hemos orado mucho por ti, Julián llegaba de cirugía contigo a estudiar, a revisar tu caso, a llamar especialistas, a llamar colegas, y yo ese día salí destrozado, porque como una persona de estas lucha tanto por mí.
cómo una persona de estas, porque es que ¿cuántos pacientes pueden atender, doctor Alejandro? ¿Cuántos casos? Claro. ¿Cuántos casos? O sea, es que, y aparte con un sistema de salud tan complejo que los hace ser fríos, que los hace ser distantes, que los hace ser máquinas de salvar vidas o de atender vidas, de atender pacientes. Entonces se aleja la parte humana, inherentemente se aleja, Alejandro. Es que uno no puede criticarlos porque una EPS, un sistema les exige atender X cantidad de personas. ¿En qué momento se van a enfocar en un caso con el corazón, con la emoción? Eso no hay forma de hacerlo, son Pero humanos. además es que es impresionante esto que me estás diciendo, que la propia esposa de él te decía, Tomás, llegaba a orar por ti, llegábamos a orar por ti en Prendían familia. velitas, me dijo. ¿Qué dices? Prendían velitas, me dijo. Prendían velitas. Imagínate lo que es eso. Ahora, Yo también honro a esos colegas. yo lo exalto con todo esto, pero obviamente es un comentario de personas de la ciencia que no le ponen pues mucho como a la abuelita cuando lo veían, ay, mijito, lo que lloré por usted, lo que yo... No, son personas de ciencia que no te imaginas, y ella, yo le veía sus ojos brillantes, 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 y los niños me identificaban. Mírale esto más. Ay, entonces, o sea, yo fui presente en la vida de ellos más allá de lo normal Impresionante, y sin tener impresionante. por qué. O sea, ellos no tenían por qué hacer eso. O sea, a mí eso, doctor, me ha generado de verdad. No hay un día que yo en mis oraciones no ore por ellos. Qué Vuelvo y le bueno. digo, uno, es de esas cosas que uno quisiera, qué rico ser más cercano, porque yo me he vuelto a ver con él en consulta, pero son contados minutos y yo he tratado como de con respeto, educación, manifestarle eso, pero pues somos adultos, él es un especialista, está en su vida, está tratando de ayudar a muchas más gente, los pacientes lo necesitan más que yo, obviamente como yo lo necesito en un momento, entonces uno entiende toda esa realidad, pero no es como con ese, Qué bueno. ay, qué rico uno poder ser más agradecido con ellos. Tomás, aquí hay una cosa muy bonita también en tu historia que yo quiero que nos cuentes, porque eso también me impactó muchísimo. Resulta que Tomás es un gran amigo de Jaiber Pérez. Muchos de ustedes saben quién es Jaiber Pérez, quienes nos han seguido. Yo he hecho lives con Jaiber, hacemos digamos que tenemos una amistad muy especial. Y este par de personajes se conocen en Mendoza, fue, ¿no? Creo, en Argentina. Justo en todo aquello de sus finanzas y de todas estas cosas donde ellos están invitados como conferencistas y se encuentran dos paisitas allá metidos, ustedes se imaginan, bueno, cómo habrá sido la carreta y más con Jaiber. Lo cierto es que empatizan muchísimo, hacen una amistad muy bella, pero esa amistad no se queda ahí, sino que hay una partecita que a mí sí me gustaría mucho que contaras, porque Tomás, ¿cuánto pesabas tú antes de empezar todo ese proceso? Yo cuando eso era una persona muy activa, estaba pesando 87 kilos. Imagínense ustedes, 87 kilos, y llega un momento en que el deterioro es tal que creo que alcanzaste a pesar 40 y tantos kilos, ¿cierto? Sí. Y donde ya todo el mundo decía, bueno, Tomás se nos va, y yo creo que tú mismo pensabas, ya creo que ya me estoy yendo, y de pronto entiendo que Jaiber se entera de esto y decide irte a visitar a la clínica, ¿cierto? Sí, todo el proceso fue un poquito muy privado porque, a ver, yo nunca, a ver, normalmente las personas se enferman y se lo comunican a todo el mundo. Claro. Yo estaba en un ritmo de vida, doctor Alejandro, que yo no comunicaba a nadie, ni siquiera a mi familia. Ay, estoy enfermo, voy para el... No, tengo una molestia, ya mismo al médico, o sea, mi inmediatez y me dijo, y ya, ¿para qué los voy a preocupar por algo que ellos no me van a Claro, solucionar? claro. Yo entro en todo ese proceso rápido y como se complicó, entonces pues nadie sabía que yo estaba enfermo o en una clínica, simplemente me aislé del mundo de las redes sociales. Yo en esa época era muy activo en redes sociales, tenía muchos seguidores, en fin, todo eso pues se perdió después en la enfermedad, la cuenta, la robaron, usted sabe cómo es todo este tema. Y una persona por allá muy cerca en la familia, pues, sí se fue y buscó a mi familiar y preguntó, Tomás, ¿qué pasó? ¿Que está perdido? Ni celular, ni Instagram. No, es que Tomás está así, así. Yo lo que fue a visitarme y cuando esa persona me vio en la clínica, en el estado que yo estaba con todo el equipo, tanta cosa, yo no sé en qué momento mágico le ocurrió tomarme una foto y la envió a algunas personas. Mire, Tomás está muy mal, mire, así con esa exaltación y todo ese tema que ya usted sabe de exageración.
y eso se regó y entonces ya empezaron a llenarse esa habitación de presentes, de detalles. Me acuerdo que en un momento yo medio desperté, yo estaba aislado, entonces la persona que me visitaba tenían que llegar con tapabocas y les ponían, porque pues estaba aislado por un tema infeccioso, eso lo Claro, tienen que claro. manejarlo. Bueno, ustedes saben, pues qué pena yo ahí me pongo a dar detalles que sobran. El punto es que pues yo no reconocía muchas veces y en una ocasión yo despierto y eso lleno de flores. Y ya me puse, me morí. Tengo ese recuerdo. En una de esas, entonces, en una de esas, eso llega a Jaiber y pues yo, hay que aclarar, Jaiber y yo no éramos íntimos. Compartíamos mucho, pero no éramos íntimos, ¿cierto? Pero Claro. Jaiber se presenta y, y, y cambió todo. La verdad, eso fortaleció nuestra amistad porque yo no dormía, las noches en una clínica son tinieblas, el dolor se agudiza, la clínica en sí en la noche es intensa, es fuerte, y pues no sé por qué los dolores en la noche eran más fuertes, eran insoportables y pasaba el efecto de esa hidromorfona y era peor la sensación, el desespero, el dolor se agudizaba, etcétera. Entonces yo no dormía y ya llevaba tantos ciclos sin dormir el completo que ya estaba empezando a no comportarme como un ser coherente ni un ser, ya estaba con desequilibrios incluso. Entonces, en uno de esos procesos, Jaiber se presenta y ahí cambió todo porque usted sabe cómo es él es un ser, los que lo conocemos todavía lo tratamos de entender, los que no lo conocen ni lo intenten. Entonces, todos llegaban a preguntar lo mismo, a él no, él llegó y se me acercó, me dijo, ¿qué te atormenta? ¿Qué te...? Y yo le dije, quiero dormir. Sí. Y me dijo, listo. Vas a tener, entonces, la persona que está, vas a tener el celular a la mano. ¿Cuál es el ciclo en la noche o la etapa en la noche en la que más sufres, en la que no logras, digamos, dormir o que es muy dura para ti? Yo más o menos entre las 3 y las 4 de la mañana para mí son, yo quisiera morirme, yo tengo pesadillas con llegar a esa hora. Entonces, es que son muchas cosas, la alimentación, como la persona está hace rato el tiempo no sabes muy bien, la luz, etcétera. Y me digo, listo, yo te voy a llamar a esa hora para que tengas el celular a la mano. Y en ese momento en mi vida llega la meditación por Jaiber. Entonces yo era como que, pero yo muerto el dolor, ¿qué me voy a poner con un celular y con meditación? Yo quiero es que me apliquen algo y que me duerman, por favor. Yo soy inmediatista, lo saben, ¿cierto? Entonces, no. Entonces ahí empezó las terapias en mi vida y empecé a dormir. Entonces él me decía, bueno, vamos a hacer un llamado, vamos a respirar primero, empieza el ciclo de respiración y vamos a hacer un llamado a tus células, ¿ok? Ellas están dispersas, vamos a agruparlas, vamos a concentrarlas y les vas a dar la orden de que vayan a los puntos donde sientas dolor para que ellas empiecen a trabajar en el dolor y hacer su trabajo. Y una vez hagamos eso, pues en todo el proceso, le estoy resumiendo lo que tengo, y ya tú te vas a concentrar es en descansar, en dormir. No pienses en dolor, no, eso es trabajo en las células, ellas van a ir a sanar, van a ir a concentrarse en el dolor, y así empezamos pues con todo el protocolo que esto tiene, no así como lo estoy contando, pero es el resumen. Y empezó a cambiar para mí todo con el sueño, empezó a cambiar todo. Y yo empecé a dormir, a descansar, y empecé a evolucionar, empecé a salir de ese cuadro clínico tan crítico, y todo empezó ya a tornarse color esperanza, ya empezó los días a tener más alegría, los días, las terapias, yo me acuerdo, pobrecitas terapeutas, yo no había dormido nada y llegaban a las 8 de la mañana y que a despertarme para terapia, y eso, Dios mío, bendito, yo lo que miraba que tenía la mano para tirarles, entonces, en fin, y empezó todo a ponerse bonito y ahí surgió nuestra bonita amistad
y acompañada de muchos sucesos que han pasado después de esto. Y yo se los digo, yo le dije a Jaiber, Jaiber, yo soy una persona de pocas relaciones, me conoce muchísima gente y conoce mucha gente, pero que yo pueda decirle a alguien, porque para mí la palabra amistad tiene mucha fuerza, pero usted es mi amigo, a usted le debo respeto, le debo mi tiempo y mi disposición para cuando lo necesite, estoy para usted. Y ahí empezó nuestra historia, ya así. Qué maravilla eso, de verdad que me parece absolutamente fascinante lo que nos estás diciendo, eh, Tomás, porque es que ahí es donde uno empieza a darse cuenta de los seres que le rodean y los seres que lo van acompañando en momentos tan complejos como estos. Aquí viene una cosa que también me parece muy especial. Atrás alguien mencionó una palabrita que a pesar de ser de 4 letras es tan grande y es Dios. ¿Qué pasó con Dios en tu vida a partir de ese momento? ¿Cómo miras a Dios hoy después de lo que viviste? ¿Qué ocurrió después de todo eso? Porque yo me imagino que algo tuvo que haberse modificado. Pero, pucha, no me había dado cuenta que faltan 3 minutos para que terminemos el live, pero no importa, alarguémoslo un poquitico porque yo creo que eso es muy bonito. Bueno, es un tema muy sensible, porque a mí todo el mundo, pues cuando estuve tan grave, Tomás, ¿viste la luz? Que no sé qué, no. Entonces yo me cuido mucho de decir las cosas porque primero no son razones, segundo no es la última palabra, tercero yo no sé todavía qué hay después de la muerte, no tengo ninguna sensación, ningún avistamiento, ni nada, simplemente era como apagar el switch de la luz para mí, entonces no sé. Entonces yo ay, no, es que, porque luego llegan los argumentos, es que tenías que pagar algo malo que hiciste. Ay, es que no, para mí es simplemente el cuerpo se enferma. Al ser humano le pasan cosas buenas y no tan buenas. Muchos dicen malas. Simplemente no, me enfermé, se complicó. Así es la vida. Yo no le voy a dar vueltas a esto ni a tratar de escarbar en cosas que ni siquiera comprendo. Simplemente me enfermé y ya. Hay que enfrentarlo, hay que salir adelante. Y todo sucedió y va a seguir sucediendo como tiene que suceder y ya. Porque cuando le pongo, usted sabe muy bien, doctor Alejandro, que yo no soy un hombre de creencias. Yo soy un hombre de pensamientos, ¿vale? Entonces, como soy de pensamientos, no tengo espacio para eso. Ahora, en mi familia y yo en lo personal tengo un pasado con la creencia muy fuerte, ¿ok? Pero yo tuve un viaje de esos que hice hace unos años a Israel, donde me fui por un tiempo a vivir muchos temas allá, y pues se desmontaron muchos temas hacia la religión, hacia la religiosidad, pero se aumentaron y se fortalecieron muchos aspectos hacia la espiritualidad. Entonces yo soy más un tipo de espiritualidad, digámoslo así, no el más disciplinado en las prácticas, ni en métodos, ni nada de eso, para que por favor no me empiecen a escribir, usted tiene consultas espirituales. No, yo no soy monje, ni nada de esas vainas. Yo soy demasiado terrenal, demasiado racional, demasiado del momento, de la hora, de este presente, de la palabra precisa, de la flecha lanzada, de lo que no tiene reversa. Eso soy yo muy terrenal, pero sí hay un suceso que se da a partir de la desolación, ¿ok? A ver, una persona que cree o que vive o que piensa la ciencia, lo pongo en los 3 escenarios porque hay de todo, ¿cierto? Entonces, toda mi conexión y concentración estaba con la ciencia, con ustedes, con los médicos, con los que me van a salvar la vida. Vale. Cuando dicen no hay nada que hacer, hasta ahí llega la ciencia. Entonces hubo un momento en el que ya estaban esperando a que mi cuerpo ya mi espíritu trascendiera mi cuerpo y ya Tomás muriera, y no llegaba ese momento, no llegaba ese momento, no llegaba ese momento, y ese momento era lleno de desolación en mi vida. En la de mi familia de creencia, en la mía era desolación. Y es el sentimiento más triste que yo he sentido en mi vida, que no se lo deseo a nadie, a nadie. La desolación es algo tan triste porque ya no hay esperanza, ya no hay fe, ya no hay... ¿Me entienden? Cuando llega esa desolación, Dios te dice, pues ya no hay más nada, ya se acabó la fiesta. No hay a dónde ir. No hay a dónde ir ya. Cuando sientes la enfermedad, vas al médico. Cuando sientes un síntoma, vas donde
cuando ya te dicen no hay nada más por hacer, llega la desolación, ¿ok? Y es ahí donde yo cierro mis ojos y simplemente digo, Dios, aquí estoy. Llegó el momento de rendir cuentas. Llegó el momento de verdad para entender si hice lo correcto en esta oportunidad de vida que me hiciste, o si lo hice malo, pues llegó el momento de responsabilizarme de mis malos hechos, de mis malos actos. Aquí estoy. Gracias por esta vida que me diste, porque la viví y me la disfruté al 10.000%. Lo di todo, no me llevo absolutamente nada. Haz de mí lo que debe pasar. No, te voy a tener que callar, hombre, Y porque no me morí. ya me voy a poner a chillar, hombre, ya. Doctor, y no me morí, imagínese. Yo no sé qué pasó, pero aquí sigo. ¿Qué clase de plaga serás tú, hombre, que no te quisieron recibir por allá arriba? Ahí, por cierto, estaba tratando de invitar a Jaiber, infortunadamente, parece que tiene inconvenientes de comunicación. Le estaba marcando y bueno, un momento, algo pasó, no sé. Me hubiera encantado que pudiera estar ahí, porque por eso de pronto se veía la señal por momentos, porque estaba invitando a Jaiber. Y eso sí hubiera sido completamente sorpresa, no estaba para nada preparado, pero veo que tenía algún tipo de dificultad para comunicarse. Bueno, hombre, Tomás, yo veo que hay una historia aquí de honestidad, de reconocer la vulnerabilidad, de entender la importancia de los vínculos, de la incertidumbre que por momentos nos encuentra en un momento en que estamos desarmados. Aquí hay casi 300 personas conectadas y cuál de todas mira todos los comentarios contando de verdad lo conmovidos que están todos, yo todavía más, pero es una incertidumbre, es la necesidad de escalar por peldaños complejos de la vida, es entender que la fortaleza nos acompaña, es entender que hay un sentido, un propósito, una motivación, es entender que a pesar de las presiones, algo tiene que estar ocurriendo acá en el interior que nos permite avanzar. Y como en algún momento de mi vida yo entendí perfectamente la frase que algún colega nos decía y que lo repito muchísimo en las charlas, es el momento de incluir a un Dios en las ecuaciones de nuestra medicina. Y yo creo que eso le pasa hasta el financiero más importante de este mundo, hasta cualquiera que tenga que ver con los numeritos y llegue a ese momento en el que tú digas, bueno, es que ese momento llegó y simplemente aquí estoy para ti. Tomás, yo no me canso de repetirte, hombre, mis agradecimientos. Yo no me canso de decirte gracias, gracias, gracias por atreverte a contar tu historia. A Tomás lo pueden encontrar aquí arribita. Ahí está Yo sé que a él no le importa si lo siguen o no lo siguen, pero bueno, qué rico que le cuenten todas estas cosas tan conmovedoras. Y de nuevo, gracias, 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 Tomás, por compartir con nosotros esta historia de vida. Entienden ahora por qué le puse ese título y por eso decíamos, Tomás Posada, una historia de súper resiliencia. De verdad que muy, muy bonito tu aporte, inmensamente agradecidos. Yo sé que esto va a hacer cambiar la conducta de muchas cosas. Hay muchísimas cosas bellísimas por contar todavía. Y esta es apenas una parte de la historia. Yo les voy a chicanear un poquito y es que ya le puse una zancadilla, ya lo invité a que compartamos un momento juntos con la familia y todo esto. Allá a punto de 2 o 3 vinos le voy a sacar mucho más, estoy convencido. Yo le agradezco. Pero Tomás, perdón, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. No, doctor Alejandro, el agradecimiento mío es para usted, para todos ustedes, porque yo nunca, pues, yo llegó un momento en que pasé la página porque ya no quería más ese libro, ¿cierto? Espero me entiendan, ya, listo, ya pasó, ya estoy vivo, sigo acá, no me puedo quedar ahí, pasemos la página, no se vuelve a hablar de esto en mi familia ni en mi vida, porque pues hay el triángulo de la victimización. Yo no soy una víctima, yo, Dios mío, bendito, soy privilegiado de estar aquí, estoy vivo. ¿Me entiende? Vivo, no soy un superviviente, un sobreviviente, estoy vivo, estoy viviendo. Pero cuando hablamos en la conexión con usted, doctor Alejandro, lo que usted ayuda a las personas que he tenido contacto gracias a usted, justo de la medicina, o sea, yo en mis deseos está, qué rico que con lo poquitico que yo haga,
Yo espero que bueno, porque pues el tema mío es muy sensible, porque es de mercados financieros, pero yo pueda sumarle algo un poquito y me encantaría que fuera a personas del área de la salud, porque ahí yo puedo sumar un poquitico y la vida me los pone a ustedes, porque yo tampoco nunca lo busqué, usted sabe, doctor, y me lo pone a usted y cuando empiezo a compaginar y a estar con personas entre nuestra relación, cuando llegamos, yo digo, pues voy a hablar de esto, porque yo sé que a mi familia a mí esto nos hace daño hablar de esto, es otra vez abrir ahí unas Claro, cosas, claro, pero es claro. que hay que homenajear, hay que exaltar la labor de la... Y yo quiero que en este live y esto, el mensaje principal, la conclusión principal sea enorme agradecimiento. Los protagonistas acá en esto, a las personas que tenemos que endiosar, a los que les gusta endiosar o que queremos exaltar o que queremos aplaudir, es a las personas de la salud, al doctor Julián Zuluaga, a su familia. El agradecimiento es todo para ellos. Y no quiero ser, no estoy siendo político, no quiero ser, sino que de verdad creo que el objetivo de esto para mí en esta tarde, de hablar un poquitico de esto, era exaltar ese trabajo médico, aplaudirlo y agradecerles enormemente. Y todos ojalá deberíamos estar inclinados a agradecerle a estas personas como ustedes tan maravillosas que están ahí para nosotros sin conocernos. Qué bonito eso, Tomás. Hoy Tomás se dedica a esa parte del área comercial, de la parte que tiene que ver con los mercados financieros y de pronto de eso tendremos que hacer un live, Tomás, también ya metiéndonos en tu campo, en tu campo. Sé que le ayuda a mucha gente con sus finanzas y sus cosas y sé que es un ser de verdad bendecido por sus conocimientos, pero que no se conforma con eso. Perfectamente Tomás podía apropiarse de todos esos conocimientos y simplemente no compartirlos, pero miren que lo hace de manera absolutamente generosa y sé, me consta porque tengo algunas personas que le he enviado a él para este proceso de las inversiones y todo esto, que los ha llevado a esferas muy especiales y de verdad reconozco también muchísimo eso, Tomás, porque ese es encontrar al ser humano. Era lo que yo le decía a Tomás cuando lo invité. Yo quiero contar la historia del ser humano, de lo que vivió este ser humano, que nos toca las fibras y que nos hace pensar que en verdad la vida vale la pena vivirla con intensidad y entendiendo que cada momento es único, irrepetible y hasta llegar a un punto en que celebremos por eliminar una gota de orina. Qué historia, Tomás, de verdad, qué bonito esto. Te mando un abrazo gigante y por supuesto extensivo a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Esta historia quedará montada en Instagram, en YouTube. Por favor, compartan esto, que es que yo creo que estas historias son dignas de compartirse y hay muchos que están pasando por el momento de la soledad, de la desesperanza y tal vez una historia de estas, si les llega en un momento como esos, sea suficiente para cambiar sus vidas y entender que siempre hay un amanecer y que ayer terminó anoche y hoy también es todavía. Muchas gracias. A todos, muchísimas gracias, un abrazo, nos vemos el jueves con otro invitado súper especial. Esta vez va a ser el profe Willes que nos aceptó una invitación nuevamente y donde vamos a hablar de un tema interesantísimo que es la tiroides. Tomás, de nuevo mi Muchas respeto. gracias, doctor. Gracias por todo lo que hace, de verdad. Muchas gracias por toda esa sanación que nos brinda a todos desde la parte espiritual y la ciencia. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo a todos, una feliz noche. Chao, chao, que les vaya muy bien.